Bueno, Andrés, ya no sé qué balance nos puedes hacer del partido, porque bueno, parece que fue una situación similar a la de las últimas jornadas, ¿no? Que el equipo parece que está más cerca de conseguir la victoria y al final acaba cediendo en los últimos minutos. Sí, o sea, volvemos a repetir la misma historia, ser reiterativos en el discurso, pero es que además lo difícil es ponerse delante y que te levanten siempre los partidos hacia el final. Entonces, antes del gol de ellos tenemos 3 o 4 ocasiones, 2 sobre todo muy claras, en donde el portero de ellos está muy acertado. Te la sacan y ellos casi de nada te van y te hacen un gol. Yo creo que por lo que hablábamos precisamente, de que el ansia, yo creo, por querer ganar, nos hace precipitarnos, sobre todo en los últimos minutos, cuando el resultado va empate o vas por debajo, pero eso es una situación que tenemos que empezar a saber dominar, porque no podemos coger y ir descaradamente a por el contrario, porque en esta categoría eso te puede costar los errores que te están costando. Entonces yo creo que no es una cuestión de ansia, sino más de ansia, de nerviosismo, sino de ansia de querer ganar los partidos. No sé si influye también un poco el factor anímico de los últimos resultados, que quizás en el tramo final el equipo tiene miedo a perder esos puntos y es lo que acaba provocando esa derrota. No, porque precisamente, además, si analices un poco los partidos y tal, y te fijes cómo va la situación, es precisamente lo que digo, el ansia de querer ganar el partido, porque ellos no te hacen casi ocasión hasta la que te meten. O sea, no es que el partido está abierto, tal, no. Y es verdad que hoy el Mosconi el otro día sí que tiene una o 2 ocasiones un poco antes, pero precisamente por lo mismo, porque faltando 5 minutos el equipo está demasiado tirado arriba, el jugador ya no escucha, ya no guardamos el equilibrio a la hora de atacar, olvidamos que hay que prepararse para defender ya cuando atacamos, y ahí es donde nos están pillando muchas veces, porque lo que queremos es atacar. También, bueno, la parte positiva, digamos, que bueno, pudiste ver a los nuevos jugadores y también vas recuperando a lesionados poco a poco, como Joan. ¿Cómo estás viendo estos efectivos que están sumando hoy en las últimas semanas? Bueno, o sea, Gabri, lo que esperábamos, bastante capacidad de trabajo, muy disciplinado tácticamente, aplicado en lo que se le mandaba, y bueno, una actuación puede decirse buena. Y Chris, bueno, sabemos que es características que tiene como jugador, y es un jugador que está constantemente creándote peligro, aunque a veces es verdad que peca de excesiva individualismo, pero si pones en la balanza los balones que se juega con los balones que saca algo, al final siempre la balanza se inclina hacia el lado de que saca más a favor. Entonces, bueno, eso no se le puede negar, que lo intentó durante todo el partido y que en muchas ocasiones le salió, y no estuvimos acertados bien en los centros que él hacía o en los remates que él tuvo poca fortuna. Ahora, casi sin tiempo ya para asimilar, nos toca un nuevo partido entre semana, el otro aplazado contra el Navarro. ¿Qué esperas de ese encuentro? Bueno, vamos a estar también un poco condicionados, igual que estuvimos el sábado, con el tema de primera plantilla, porque bueno, al final el sábado no dejamos de tener un banquillo compuesto por 2 juveniles, un jugador que no podía jugar, que era Joan, porque bueno, acaba de salir de una lesión, además ósea, y tenías a Imad, que sabíamos que eran 15-20 minutos. Entonces, en eso sí que estabas bastante limitado en el banquillo, y pues el miércoles, en función de que podamos llevar más o menos gente, podremos armar más o menos un equipo más competitivo ante un rival que aunque está en la situación que está, es un buen rival con gente muy experimentada en la categoría.